Pero teniendo en cuenta que ya entendimos que es solamente un mecanismo del yo cotidiano, que es la desaparición de esos sostenes, la desaparición de esos anclajes, es necesario para que aprendamos a más. Aprendamos sobre nuestro yo no cotidiano, sobre nuestro yo que es capaz de la autoconciencia, sobre nuestro yo autoconsciente, si se quiere. Por lo tanto, es necesario que terminen esos anclajes, es necesario que desaparezcan esos sostenes, aprendamos de ello y podemos continuar aprendiendo. Continuemos, además, en el proceso ininterrumpido de aprender. No podemos negarnos a los procesos porque hubo un final. Y esto es muy interesante de evaluarlo. Muchísimas veces en nuestro yo cotidiano y en nuestra ignorancia, tratando de alejar esa angustia, de detener ese sufrimiento de una forma infantil o de una forma ignorante, decimos, yo viví este proceso, determinado proceso, X proceso. Por ejemplo, cuando aprendía a andar en bicicleta me caí, me golpeé, me lastimé, sufrí, lloré, etc. O se me rompió la bicicleta. Entonces, no voy a andar en bicicleta nunca más. Le damos un final al aprendizaje para tratar de detener la angustia. Y detrás de esa angustia está el miedo, detrás de esa angustia está la ignorancia, detrás de esa angustia está el sentimiento y la sensación de dejar de ser, de desaparecer. Entonces, decimos, este proceso ya no más. Yo no enfrento más estos procesos, este tipo de procesos. Porque sufrí, porque terminó y me angustió, porque terminó y el aprendizaje me resultó amargo. Sin embargo, el aprendizaje es la vida. Y sin embargo, y además, esa angustia y ese amargo del aprendizaje surgen desde un punto de vista del yo cotidiano que está anclado en las cosas. Mientras observemos el aprendizaje de ese punto de vista, siempre le vamos a temer, siempre le vamos a reaccionar con ignorancia, con temor y con angustia. Entonces sentimos la desaparición, sentimos el dejar de ser, sentimos el miedo, eso nos embarga. Y esos sentimientos nos distraen del aprendizaje, nos distraen en el sentido de que nos impiden aprender y también nos fuerzan, nos plantean, nos enfrentan al hecho de no querer aprender más, nos distraen. Y esos sentimientos son reales, no lo vamos a negar. El miedo, la angustia, el sentir desaparecer es algo real. Vivirlos, experimentarlos, es importante. No se trata de ignorarlos simplemente, no se trata de dejarlos de lado, empujarlos. No.
pero no lo son todo. Esos sentimientos y sentirlos y experimentarlos no lo es todo. Además de sentir, porque el sentir es una capacidad, una de nuestras posibilidades humanas, pero no lo es todo. También podemos observar, podemos reflexionar a partir de esas observaciones. Podemos entender en toda la extensión de nuestro ser. Observamos de la forma más objetiva posible. De esa observación extraemos cosas, observaciones, datos, realidades, percepciones de la verdad. A partir de esas percepciones de la verdad, reflexionamos, interiorizamos, elaboramos conceptos para nosotros mismos. Y esos conceptos los proyectamos a toda la extensión de nuestro ser. Que nuestro ser es vasto. Somos un conglomerado de sentimientos, pensamientos, ideas y más allá todavía. Proyectando esos conceptos propios a toda la extensión de nuestra experiencia. Porque lo que aprendimos, por ejemplo, en el proceso de comenzar a andar en bicicleta, como les dije, esos aprendizajes, los aprendizajes realizados permiten aprendizajes superiores, más complejos, más intensos, más desafiantes. Lo que aprendimos en nuestro proceso de andar en bicicleta nos va a servir para otros procesos, aplicados en otras circunstancias, en otro momento, en otro lugar. Eso se llama entender en toda la extensión de nuestro ser. Y si hacemos todo esto, estas acciones de observar, reflexionar y extender o de entender extendidamente, si lo hacemos hacia adentro, también lo podemos hacer hacia afuera. Podemos ver en el resto de los seres humanos, en la humanidad, en el mundo, podemos ver los procesos y los finales. Dado que el objetivo de todo esto, de todo el proceso y del final particularmente, es que aprendamos. ¿Acaso podemos hacer algo mejor? ¿Acaso podemos hacer algo mejor que obtener la mayor cantidad de experiencia posible de esto? O sea, ante un proceso y al final de ese proceso, tenemos que tratar con todo nuestro ser de extraer la mayor cantidad de experiencia posible de eso e interiorizarla. Nunca sabemos exactamente, por lo menos desde nuestra condición humana, cuáles o cuántos son los aprendizajes que se presentan durante un proceso determinado. Miren, con la vida humana que vivimos actualmente, es muy probable de que haya más de un solo aprendizaje posible. ¿Por qué? Porque aún con nuestras limitaciones del yo cotidiano, como las estamos viendo, nuestra vida humana, nuestro yo cotidiano son complejísimos, tienen una gran complejidad, una gran capacidad de abarcar, ¿sí? Tienen un funcionamiento muy polifacético. Nuestra vida es muy polifacética, multifacética.
Por lo tanto, los procesos y los aprendizajes también lo son. No podemos decir, esto lo voy a dejar de lado. No, esto no. Me sucedió tal cosa. Me caí mientras trataba de andar en bicicleta. Luego pude andar. Por lo tanto, voy a quedarme con el aprendizaje de manejar el equilibrio. Pero no quiere decir que no hayamos podido aprender sobre nuestro propio cuerpo y el dolor o la forma en que el temor, por ejemplo, puede atentar contra nuestra lucidez en momentos de tensión. ¿Qué puede suceder? Porque ibas andando en bicicleta, sabías que había un obstáculo, pero por alguna razón no pudiste frenar. No pudiste apretar los frenos, detener la bicicleta antes del obstáculo. Entonces, te diste contra el obstáculo, chocaste, te caíste, te lastimaste. Eso también es factible de aprender. Sería factible. Por lo tanto, los procesos están llenos de oportunidades de aprendizaje. Lo más lógico y lo más sano y de hecho lo más ventajoso que podemos hacer es tratar de obtener la mayor cantidad de experiencia posible. Donde hay algo, aprender lo más que se pueda. Donde nos sucede algo, tratar de aprender lo que más se pueda. E interiorizar ese aprendizaje. Entonces, se puede decir que hemos avanzado muchísimo en las características del funcionamiento humano. Hemos aprendido muchísimo. Este aprendizaje que hemos realizado en estas dos exposiciones, ¿nos hace libres del miedo y del sufrimiento para siempre? No. ¿Estaremos libres del temor para el futuro? No. Nada está más lejos de la realidad. La teoría. Yo tengo escrito lo que voy a decir, esta exposición la tengo escrita en esta hoja. La teoría, ¿sí? La letra sobre el papel es fácil y simple de entender. Con un poco de predisposición, con un poco de tiempo, ¿sí? Se sientan con su dispositivo electrónico preferido, teléfono inteligente, tableta, ordenador, computadora, el nombre que le quieran, Smart TV, televisor inteligente. Observan las exposiciones de YouTube que están divididas en segmentos de 15 minutos. Pueden ver 2, 3, 1, 2. En definitiva, son 4 exposiciones las que hay hasta ahora. Son 4 horas de tiempo. O sea, en lo que es el tiempo de ocio que podemos llegar a tener o el tiempo disponible nuestro, 4 horas no es casi nada. Con un poco de disposición podemos entender la teoría. Esta teoría. Sinceramente espero que sea así. Es una de mis ocupaciones principales tratar de hacerlas entendibles. La lógica, nuestra lógica y el entendimiento que tenemos de una mente, como les digo, entrenada en el mundo moderno que ha enfrentado miles de desafíos, el conocimiento se vuelve sencillo y lo encontramos hasta natural.